sección dialogaremos sobre las jornadas laborales y los tipos de unidades de cuidado intensivo, entendiéndolas como abiertas y cerradas, y de puerta abierta y puerta cerrada, que son conceptos distintos. Si nosotros pretendemos hablar de las jornadas laborales y de los tipos de unidad, debemos hacerlo a partir de la calidad asistencial. La medicina intensiva debe ser de calidad, y eso es algo indudable. Y la calidad asistencial, como pilar de la atención sanitaria, depende de múltiples factores, que a su vez son dependientes de otras variables. Factores como la seguridad del paciente, el entrenamiento del personal, la educación de los trabajadores, tanto técnicos como profesionales, y la atención humanizada. Y cada uno de estos parámetros va a verse afectado por múltiples situaciones. En relación a los formatos de puerta abierta o puerta cerrada, estaríamos hablando de atención humanizada. En relación a seguridad del paciente, estaríamos hablando de jornadas laborales. ¿Son mejores las jornadas extensas? ¿Son peores las jornadas extensas? ¿Qué efecto tiene esto sobre la seguridad del paciente? ¿Y cómo nosotros podemos influir positivamente mediante el entrenamiento del personal, la educación del personal y la optimización de habilidades no técnicas? Si nosotros analizamos a detalle el tema de jornadas laborales y el tema de tipos de unidades de cuidado intensivo, veremos cómo, a partir de la optimización de recursos humanos, logísticos, entre otros, al igual que mediante el desarrollo de habilidades no técnicas, podemos influir sobre las desventajas que podría tener una jornada laboral intermitente versus una jornada laboral extensiva, o cómo nosotros podríamos influir en relación a la atención humanizada del paciente. Y no olvidemos que la unidad de cuidados intensivos se ha convertido en un componente fundamental de los sistemas sanitarios modernos. Esto lo podemos ver al analizar la demanda creciente de ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Y resulta que en el paciente críticamente enfermo, las dimensiones de calidad cobran un rol extremadamente importante, además de que es mucho más intensa la importancia de la calidad, porque estamos ante pacientes más vulnerables, población que dependiendo del modelo de unidad tiene una accesibilidad limitada para sus familiares y amigos, además de que en algunos contextos particulares la evidencia científica disponible es limitada. La calidad asistencial la podemos definir como el grado en que los servicios prestados a un individuo y a la población aumentan la probabilidad de obtener resultados de salud deseables y coherentes con el conocimiento actual de los profesionales. Y un ejemplo muy simple es el del delirio. Cuando nosotros analizamos la tasa de delirio, vemos que ésta disminuye en los modelos de unidad de cuidados intensivos a puertas abiertas, al menos en esa variable particular que es el delirio, que el delirio se relaciona linealmente con la mortalidad. Los formatos de puertas abiertas han demostrado utilidad. Existen aún dudas sobre el impacto de estos modelos en relación a otras variables. En Estados Unidos se considera que más de la mitad de la población va a ingresar en algún momento de su vida en la unidad de cuidados intensivos, y un porcentaje significativo va a morir en una de ellas. En los países desarrollados, las UCI consumen entre el 0.5 al 1% del Producto Interno Bruto,
Y si se quiere optimizar la productividad económica y los resultados favorables de una unidad de cuidados intensivos, se debe trabajar siempre contemplando la calidad asistencial. Y en gran medida la calidad asistencial se puede alcanzar considerando las recomendaciones de la Sociedad Americana de Cuidado Crítico para tener un equipo modelo, tener un coordinador médico y de enfermería con autoridad, corresponsabilidad y manejo cooperativo, tener enfermeras altamente colaborativas con el personal médico, hacer un uso adecuado de protocolos y guías, exista una óptima dedicación a la coordinación, comunicación, además de que ésta sea continua, y que se haga un énfasis en la certificación, educación, investigación, ética y seguridad del paciente. De igual forma, como veremos más adelante, algunas de las deficiencias de los modelos de atención de jornada intermitente se podrían solucionar a partir de la educación y a partir de la adopción de protocolos y guías de práctica clínica basadas en la evidencia. Como existen múltiples mundos y cada mundo en particular tiene evidencia distinta. El mundo de los médicos generales, el mundo de los intensivistas, de los residentes, de las enfermeras, de las auxiliares, de los internos, etcétera, etcétera. Y lamentablemente, el mundo en el que existe una mayor brecha de evidencias en relación a jornadas laborales es el del intensivista. Esto en gran medida por el déficit de intensivistas que existe en la mayoría de los países, tanto desarrollados como en vía de desarrollo. Y quiero que partamos a analizar las jornadas laborales a partir de este estudio de Adigusel publicado en el año 2015. Es un estudio retrospectivo transversal y observacional que evaluó el impacto del cuidado de pacientes intubados que se dividieron en dos grupos. Un grupo que fue atendido por un neumólogo en un turno nocturno de 12 horas y otro grupo que fue atendido por el mismo intensivista en turnos continuos de 24 horas. Bien, este estudio evaluó tiempo de estadía, tiempo de ventilación mecánica, puntuación del Apache 2 y mortalidad. Como dijimos, los pacientes fueron divididos en dos. Un grupo 1 con 131 pacientes y un grupo 2 con 294 pacientes. Este estudio encontró que la infusión de sedación, la duración de la ventilación mecánica, la tasa de autoextubaciones, la duración de estancia en UCI fue superior en el grupo 1. Estamos hablando de un 72.5% versus un 40.8%. La puntuación en el Apache 2 fue menor en el grupo 1, 7.1 versus 25.3%, pero la mortalidad fue similar, 35.9 versus 37.4. Sin embargo, este estudio, a pesar de ser interesante, tiene algunos inconvenientes o algunas limitaciones, entre ellos que es retrospectivo, además de que los grupos son muy distintos en cuanto a su N. Grupo 1 tiene una N de 131, grupo 2 tiene una N de 294 y por otro lado existe una gran heterogeneidad en cuanto a las características basales de la población. En pantalla pueden verlo señalado con flecha. Hay una diferencia estadísticamente significativa, por ejemplo, en la proporción de pacientes que tenían oxígeno domiciliario previo a su internación, los antecedentes de cor pulmonar, diabetes, hipertensión, enfermedad coronaria, la proporción de exacerbaciones de POC, asma, choque séptico, entre otros. Y estas limitaciones claramente se asocian con sesgos. Sin embargo, a pesar de estas limitantes, este estudio concluye que un intensivista continuo de 24 horas parece ser superior para poder disminuir la duración de la ventilación mecánica y los días de estancia en la unidad de cuidados intensivos. Ahora, a partir de una publicación de 1996 del Critical Care Clinical, vamos a analizar las ventajas y desventajas de los turnos extensivos
versus los turnos restringidos y cómo pueden solucionarse las desventajas en cada uno de los respectivos brazos. Empecemos por lo bueno. Los turnos de 24 horas, cuando tienen un equipo multidisciplinar dirigido todo el tiempo por el intensivista, tienen una mayor exactitud en la recolección de datos para la realización de escalas y para la evaluación del pronóstico del paciente. Por otro lado, los turnos continuos, en cuanto a costo-efectividad de algunos tratamientos como la terapia antibiótica, es mayor. Esto se debe a que los modelos intermitentes, usualmente, al existir un mayor cambio de facultativos y de especialistas, tienen una mayor variabilidad de los manejos, y esa variabilidad de los manejos se asocia con un mayor cambio en los antibióticos. Ese mayor cambio en los antibióticos se asocia con una mayor fármacoresistencia. Por otro lado, el manejo de la sedación en los turnos de 24 horas es un manejo que es mucho más continuo y el desescalonamiento es mucho más gradual y adecuado. Esto traduce también en que haya una disminución en la duración de sedación, además que al haber una mayor continuidad en el weaning en los turnos de 24 horas, los turnos de 24 horas se asocian con una mayor tasa de extubaciones satisfactorias, además de que existe una mayor satisfacción por parte de los supervivientes y la familia debido a una comunicación más continua cuando el intensivista se somete a turnos de 24 horas. Los turnos intermitentes tienen algunas deficiencias, como que hay una mayor fragmentación de datos, hay una mayor variabilidad de los manejos, aumenta el riesgo de farmacoresistencias, aumenta el riesgo de sobresedación, aumenta la duración de la ventilación mecánica aproximadamente en 1.5 a 3 días y por otro lado también debemos tener en cuenta que la estancia en la unidad de cuidados intensivos parece, según el estado del arte, ser mayor en las unidades que tienen turnos intermitentes. Estamos hablando de cambios en la duración de aproximadamente un día. Sin embargo, los turnos de 24 horas también tienen unas deficiencias muy marcadas, como mayor riesgo de fatiga, mayor estrés en el personal de salud, mayor burnout en el personal y aumento de los errores. El aumento de los errores se ha notificado en estudios realizados con médicos generales, en estudios realizados con médicos residentes y en estudios realizados con internos. No hay estudios que evalúen los errores en especialistas que hagan turnos de más de 24 horas. Si nosotros hacemos un análisis, podemos ver que las deficiencias de ambos modelos se pueden paliar mediante algunas intervenciones. Las deficiencias de los turnos intermitentes se pueden solucionar mediante la adopción de guías de práctica clínica y protocolos basados en la evidencia, teniendo unas bases epistemológicas sólidas que permitan la continuidad de los tratamientos. Además de que también se puede solucionar mediante el entrenamiento de habilidades no técnicas y la mejora en la comunicación. Por otro lado, los inconvenientes relacionados con los turnos de 24 horas se pueden solucionar contratando mayor personal y además de contratar mayor personal, estableciendo horarios para que los especialistas puedan dormir. Una de las recomendaciones de algunas de las asociaciones científicas es contratar varios intensivistas y que los intensivistas se puedan turnar para poder descansar durante los turnos. Los turnos de 24 horas se asocian con peores resultados para los pacientes y mayor estancia hospitalaria, sobre todo cuando estamos hablando de resultados ejecutados por médicos internos, médicos residentes y médicos generales. Se asocia con un mayor riesgo de accidentes y lesiones laborales, mayor riesgo de accidentes biológicos, mayor riesgo de accidentes automovilísticos, cáncer, trastornos metabólicos, enfermedades coronarias, trastornos mentales y suicidio. A continuación vamos a hablar del estudio METRIC. Fue un estudio que evaluó el efecto de la presencia de un intensivista 24 horas sobre la mortalidad y la calidad de vida a largo plazo de los pacientes. Se dividió la población en dos grupos. El primer grupo tuvo la presencia del mismo intensivista durante 24 horas, el otro grupo según demandas. Ellos básicamente evaluaron la calidad de vida a partir del cuestionario que ven en pantalla, que se aplicó al inicio de los 6 meses, y evaluaron la supervivencia. ¿Qué encontraron?
Al analizar la calidad de vida, que lo analizaron a partir de 165 datos, no encontraron una diferencia en cuanto al componente mental, pero sí en el físico. Esta conclusión a favor de los turnos de 24 horas. Y en cuanto a supervivencia, no encontró diferencias significativas. Bocher hizo un estudio en el año 2020 con 20 médicos, 10 mujeres y 10 hombres, donde midió la cantidad urinaria de epinefrina, norepinefrina, metanefrina y normetanefrina, encontrando que en los turnos noche y en los turnos de larga duración había una mayor cantidad de catecolaminas en orina, lo cual se asocia con un mayor riesgo cardiovascular. Este otro estudio fue el estudio Roster. Hay dos análisis importantes del estudio Roster. El análisis sin considerar la carga laboral versus el análisis ajustado a la carga laboral. El estudio Roster dividió a un grupo de residentes en dos, 172 y 188. Un grupo fue asignado a turnos de 24 horas o más y el otro grupo a turnos de menos de 16 horas. El estudio originalmente, sin hacer un ajuste de la carga laboral, mostró que había una mayor cantidad de eventos adversos, tanto para el residente individual como para la unidad de cuidados intensivos, en el grupo de intervención, que el grupo de intervención era el grupo que tenía menos de 16 horas de turnos laborales. En ese grupo habían más errores graves. Sin embargo, debemos tener en consideración que los resultados originales no fueron ajustados según la carga laboral. Resulta que a los médicos residentes que hicieron turnos menores de 16 horas, sus docentes les pusieron mucha más carga laboral en relación a los residentes de 24 horas. Pero, posteriormente, cuando se hace un análisis a detalle del estudio Rosters, se dan cuenta que realmente las conclusiones no son como se habían reportado originalmente. Cuando se hacía el análisis por carga laboral, lo que se encontraba era que en el grupo de turnos extendidos había un mayor deterioro del rendimiento neuroconductual y realmente en los turnos extendidos había una mayor cantidad de resultados desfavorables o de eventos graves en relación al grupo restringido. De hecho, el subanálisis que les estoy comentando mostró que los turnos restringidos tenían un factor protector en cuanto a eventos adversos de forma estadísticamente significativa. Es importante también mencionar los resultados de revisiones sistemáticas de la literatura y metaanálisis. Vamos a empezar con esta revisión sistemática hecha por Patterson, que tuvo como finalidad evaluar el efecto de turnos de 24 horas versus turnos restringidos en cuanto a resultados críticos en sitios de atención médica. Evaluaron impacto de la duración de la jornada sobre la seguridad del paciente, la seguridad del personal, la proporción de fatiga aguda, de la calidad del sueño, la salud a largo plazo, el estrés y el costo para el sistema. Y la conclusión de esta revisión sistemática estuvo a favor de que los turnos menores de 24 horas son más beneficiosos. Finalmente, debemos recordar que existe una clara relación entre turnos mayores de 24 horas con alteraciones del ritmo circadiano, enfermedades cardiovasculares y enfermedades pulmonares, cáncer, problemas psicosomáticos, psiquiátricos, errores y accidentes, problemas gastrointestinales y anomalías de la función reproductiva principalmente en féminas, alteraciones de los deberes familiares y las relaciones sociales, divorcios, entre otros. Ahora hablamos de las UCIs abiertas y las UCIs cerradas. No estoy hablando de las UCIs de puerta abierta y de puerta cerrada, sino de la UCI abierta, que se define como una UCI donde los pacientes ingresan bajo el cuidado de un internista, médico familiar, cirujano o cualquier médico de atención primaria, y el intensivista es llamado según demanda, versus una UCI cerrada. Que una UCI cerrada es una UCI donde el paciente es ingresado y es atendido por un equipo que es dirigido por el intensivista. Este estudio, que fue un estudio donde revisaron
varias historias clínicas de UCIs abiertas y cerradas. Para las abiertas eran historias clínicas de 1996 a 1998, en total 230 historias clínicas, y para las cerradas, que fueron historias clínicas desde el 2003 al 2005, total de 228. Este estudio mostró que la mortalidad del grupo abierto era superior, era de 25.7% y en el cerrado de 15.8%, mientras que la morbilidad disminuyó de 48.6% al 46.1%. Y en cuanto a duración de estancia, en el abierto fue de 17 días y en el cerrado de 21 días. Un metaanálisis con 5 estudios y 6.160 pacientes entre 1992 y 2007 evaluó también el efecto que se tenía sobre mortalidad en las UCI cerradas y las UCI abiertas, y hubo una mayor mortalidad en el grupo de UCI abiertas, o sea, unidades de cuidado intensivo que no eran dirigidas por intensivistas sino por internistas, cirujanos u otro tipo de especialidades. Ahora vamos a hablar de las UCIs de puertas abiertas versus las UCIs de puertas cerradas. Las UCIs de puertas cerradas no tienen visitas médicas. La mayoría de las UCIs en Colombia, en Latinoamérica y en España funcionan como UCIs de puerta cerrada, y las UCIs abiertas tienen horarios no restringidos para la visita de los familiares, o sea, los familiares pueden ir a visitar a su familiar cuando quieran. Y las semi cerradas son aquellas que tienen algunas restricciones por horario o algunas restricciones particulares, pero en general facilitan las visitas de los familiares. Es sabido que los familiares de los pacientes en la unidad de cuidados intensivos tienen más estrés postraumático, más ansiedad y más depresión. McAdam demostró que el 57% de los familiares de un paciente en UCI tienen estrés traumático, el 80% ansiedad y el 70% depresión. En este estudio, Rosa evaluó el efecto de las UCIs de puertas abiertas sobre el delirio. Cogió 286 pacientes, 141 modelos restringidos, 145 modelos extendidos. Como les dije, el resultado primario fue delirio. Los resultados secundarios fueron duración del delirio, infecciones adquiridas en la UCI, infección de torrente sanguíneo adquirida en la UCI, neumonía, infección de vía urinaria, mortalidad y duración de estancia. La tasa de delirio en la unidad de cuidados intensivos de puerta abierta fue de 9.6 versus la restringida, que fue de 20.5%. En las abiertas la duración del delirio fue de 1.5 días y en la cerrada de 3 días. La estancia en la abierta fue de 3 días y en la cerrada fue de 4 días. Las UCIs abiertas permiten suplir las necesidades cognitivas, emocionales, sociales y prácticas de la familia. De hecho, algunas guías de práctica clínica recomiendan la visita de familiares constantemente, y también algunos estudios han demostrado que la visita de los hijos menores son estímulos para la recuperación. Los estudios que se han realizado en las unidades de cuidado intensivo neonatales no han demostrado que exista un aumento en la tasa de infecciones tras la visita de menores de edad. Además que las visitas familiares junto a otras medidas no farmacológicas reducen la incidencia de delirio. Según un estudio europeo, solamente el 72% de las UCIs de Francia disponen de habitaciones individuales, el 66% de luz natural, el 26% de teléfono, el 38% radio, el 68% reloj y el 11% acceso a la fecha. Y todas estas son medidas no farmacológicas que evitan el desarrollo de delirio, y el delirio se asocia con mayor mortalidad. Para finalizar, les dejo este estudio de Aillon. Fue una encuesta que se realizó en 87 médicos para ver la perspectiva que estos tenían en general sobre las unidades de cuidado intensivo de puertas abiertas versus cerradas. A pesar de que la mayoría de los médicos respondieron que las unidades de cuidado intensivo podrían tener un efecto positivo para el paciente, la mayor parte de los médicos estuvo en desacuerdo de que se implementaran modalidades de unidades de cuidado intensivo con puertas abiertas, ya que desde su percepción afirmaban que esto podría afectar negativamente su trabajo. Mensajes para llevar. Los turnos de 24 horas parecen ser menos beneficiosos que los extendidos. Las UCI cerradas dirigidas por intensivistas tienen menores tasas de mortalidad. Las UCIs a puertas abiertas disminuyen el riesgo de delirio, además de que existen importes
además de que existen importantes lagunas en la evidencia sobre estos temas.